estamos con el poeta, traductor y escritor Miguel Ángel Zapata. La primera pregunta es: ¿en qué radica la importancia de una identidad latinoamericana respecto a la poesía? Bueno, el término identidad es un término bastante complejo, ¿no? Pero si lo relacionamos con la poesía, se supone que es el imaginario personal de un poeta expresado en palabras que van más allá de sus fronteras, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de algunos poetas. Como ejemplo, podría ser Walt Whitman, de Estados Unidos, que escribe sobre Nueva York, escribe sobre su tierra, sobre sus paisajes. Entonces uno identifica a Whitman como un poeta de los Estados Unidos de América, ¿no? Podemos citar a muchos poetas latinoamericanos que han expresado su condición de poetas, su imaginario personal, como repito, y uno puede rastrear en su poesía de dónde son, pero eso no tiene que ser estrictamente la identidad personal de un poeta, sino tiene que ir más allá de esa frontera personal, de ese muro que uno mismo crea y que no puede evitar, que es el país donde uno nació, donde uno creció. Yo, por ejemplo, nací en Piura y a los 6 años me llevaron a Lima y luego vivo en otro país ahora, pero mi identidad es totalmente peruana. Mi cuerpo está en Nueva York, pero mi mente siempre está en el Perú. Algunos poetas también de Estados Unidos han escrito sobre las zonas de donde proceden, por ejemplo Charles Wright, John Ashbery, Louis Gluck, escriben sobre las zonas, las regiones, los pueblos, los estados de donde proceden, ¿no? No se puede evitar eso. Tenemos nosotros nuestro ícono, nuestro poeta mayor, que es César Vallejo, que a pesar de haber vivido en París y haber escrito también sobre Europa, sobre España, sobre Rusia, tenía arraigado el nombre del Perú en toda su piel. No se puede evitar, ¿no? Sería más o menos la manera de que uno se expresa a través de la palabra y que se manifiesta, en algún momento se manifiesta en un poema. ¿Cómo ha cambiado tu poesía desde tu estancia en Estados Unidos? ¿Tú crees que has tenido influencias de autores norteamericanos? Yo creo que sí, porque, bueno, a Vallejo no se le puede imitar, es como Góngora, ¿no? No se puede imitar el dolor. Yo no puedo imitar, ni tener, ni sufrir el dolor de otro, pero puedo aprender de la estructura, la arquitectura de la poesía de Vallejo, ¿no? Que creo que es mi modelo fundamental. No se puede imitar a Vallejo, pero claro, al traducir poesía norteamericana contemporánea, yo siento que me he identificado con algunos poetas norteamericanos como Charles Wright, que tiene una relación muy fuerte con la naturaleza y con lo invisible. Es un poeta que me interesa muchísimo y lo admiro tremendamente. Otro poeta que también he traducido es el poeta Yusef Komunyaka, que vive en este momento en Nueva York. Es un poeta negro norteamericano, tiene otro tipo de melodía, le gusta el jazz, le gusta la música negra, le gusta su pueblo, y he podido aprender al traducir, porque cuando uno traduce, uno descubre muchas cosas de ese poema, ¿no? Y podría decir más hasta que del propio poeta, porque uno va escudriñando las palabras y tratando de imitar, ¿no? Y de encontrar el vocablo perfecto para interpretar esa voz que el otro dice.
y que no puede ser exacta, porque a veces hay traducciones que no se pueden, no puedes decir una palabra que no existe en un vocablo castellano, por ejemplo. Como en Vallejo hay expresiones peruanas que son prácticamente intraducibles, pero que de todas maneras han sido traducidas. ¿Cómo ha influido Maya Angelou en la identidad afro en Norteamérica? Maya Angelou es un ícono en Estados Unidos, ¿no? Es tal vez la poeta más vendida, no diría que es la mejor, pero es la poeta negra más vendida en Estados Unidos. Recuerda que ella fue la poeta de la Casa Blanca, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, personalmente, Caroline Forché y Louise Gluck, personalmente para mí, a nivel ya de sintaxis y de mi gusto personal, me gustan más estas dos poetas que Maya Angelou. Bueno, volvamos a... Pero son gustos personales, ¿no? Digamos. Claro, volvamos a tu poesía. Tengo entendido de que eres uno de los pocos poetas que ha sido traducido al italiano. Con el libro Uno escribe poesía caminando, de la editorial La Dolfi Editori. Cuéntame un poco sobre esto. Bueno, muy contento con la edición. La vamos a presentar en Roma en octubre, en el Instituto Cervantes, con el traductor que es Emilio Coco. Surgió el traductor, yo creo que la traducción es un acto de amor, porque no hay dinero de por medio. Entonces, Emilio, una vez en México, en el Festival de Poesía de Poetas del Mundo Latino, un día me dice, oye Miguel Ángel, quiero que me mandes poesía tuya porque quiero hacer una edición al italiano. Entonces yo le dije, te mando 20 poemas. No, me dijo, mándame 60 poemas. Y más o menos en año y medio terminó el libro y acaba de salir hace 4 meses. Y por supuesto que es una alegría, ¿no? Leerte en otro idioma, creo que produce una sensación maravillosa, ¿no? Porque tu poesía se va a leer en otra lengua y lo van a leer los italianos, aunque la poesía siempre es secreta y espero que siga siendo secreta. Es un arte mayor pero secreto. ¿No crees que la esencia del poeta se pierde en la traducción? Por ejemplo, yo he leído muchas traducciones muy malas de Walt Whitman y es un poeta que ya tiene muerto muchos años. Claro, es que hay muchos traductores. Por ejemplo, hay un traductor que se llama Clayton Eshelman, que ha traducido toda la obra completa de Vallejo, pero si tú lees las traducciones de Thomas Merton de Vallejo, yo me quedo con las de Thomas Merton, ¿sí? Entonces se pierde, por supuesto, sobre todo en la poesía, pero también en la prosa. Mira, si el traductor está ahí presente y está vivo, si tú traduces a Vallejo, entonces Vallejo no puede protestar. Bueno. ¿Sí? No puede decir nada, entonces el traductor hace lo que le parece. Hay algunos traductores de Vallejo que ni siquiera hablan español, ¿no? Entonces, por eso confío en las traducciones de Thomas Merton. Yo creo que uno, si traduce a otros poetas, yo creo que uno tiene que hablar la lengua, mínimo, leerla perfectamente bien, ¿no? Sí. El día de mañana vamos a estar en la conferencia acerca de La Voz Deudora, un libro, una conversación básicamente, ¿no? Sobre la poesía hispanoamericana. Algo que es recurrente en el libro es que la primera deuda que tenemos es con la lengua, ¿no? ¿Qué podrías aportarnos al respecto? Todos somos deudores de otros poetas. La poesía es una deuda infinita, no tiene final. No podemos cantar como la salsa, todo tiene su final, sino que todos los poetas tenemos una deuda. De ese tema se puede hablar muchas cosas. Bueno, mira, todos tenemos deudas, pero ahora me refiero a las deudas no monetarias, sino deudas de financiamiento literario. Lo que pasa es que hay autores que no reconocen sus influencias. Yo creo que hay que decirlas, ¿no?
hay que decir, mira, por supuesto que tiene que haber un aclimatamiento, es como un proceso, ¿no?, de un clima que uno va adaptándose a la poesía de otro y luego te alejas. Y ese es el triunfo que todos buscamos. Tenemos un faro en nuestra vida literaria y luego nos vamos, nos ausentamos, nos liberamos, ¿no? Entonces, y hay que reconocer a qué poetas admiramos, con quienes tenemos la deuda, ¿no? Yo te puedo mencionar algunos. Vuelvo a mencionar a Vallejo, que me ha dado tanto en el sentido de la sintaxis, la arquitectura del poema. Para mí, un poema que no emociona, que ya lo ha dicho Borges muchas veces, no es un poema, ¿no? Los poemas de Vallejo me hacen vivir, como no me pasa con Neruda, por ejemplo, ¿no? O sea, Neruda lo leo como un poeta bastante sencillo. Hace poco Antonio Gamoneda me dijo en Quito, en una entrevista que le hice, que Neruda debió haberse dado un golpe fuerte en la cabeza después de haber escrito los 20 poemas de amor y una canción desesperada y Las Residencias, que son unos buenos libros. De las 5.000 páginas de Neruda me quedo con 150, ¿no? Entonces, pero claro, no me declaro un lector de Neruda, pero la verdad vivo feliz sin leer a Neruda. Y digo esto porque en Estados Unidos Neruda es el poeta más traducido de los poetas hispanoamericanos, ¿no? Porque es el poeta más fácil de traducir, así de simple. Entonces, me quedo con Paul Celan, con la gran poeta italiana que siempre recomiendo, Alda Merini. He aprendido de Osip Mandelstam y de la mejor generación beat de Estados Unidos, y no de los poetas experimentales, sino de los poetas, como dije anteriormente, Charles Wright, John Ashbery, Mark Strand. ¿Qué hay de Alec Ginsberg? Alec Ginsberg no, o sea, lo he leído porque he tenido que leerlo, pero la verdad que no he vuelto a Ginsberg porque hay poetas que le rinden culto a Ginsberg, me parece muy bien, pero cada uno encuentra su amor en el camino, y el mío no fue Ginsberg. Esta es una pregunta que iba a hacerte mañana. Bueno, es un comentario y a la vez una pregunta, ¿no? Sí. Yo he enseñado a chicos de secundaria y dictado diversos talleres de poesía, y la primera duda que surgía era cómo identificar a un buen o un mal poeta. Lo que tímidamente respondía es que tal cosa no existe. Bueno o malo son calificativos morales y creo que escapan, ¿no?, de la poesía. Yo creía que la poesía puede ser auténtica o inauténtica. Obviamente esta poesía auténtica no abunda el día de hoy. Actualmente abundan artilugios sin fondo. ¿Por qué crees actualmente que en este mundo cultural peruano haya un montón de poetas fingidores de imágenes y de lenguaje que intenta tapar el vacío, ¿no? Una poesía de decoración de salón. Exacto, mira, un poema que no tiene sentido, la verdad, no es un poema. No se trata del jueguito verbal que muchos poetas neobarrocos actuales cayeron en, ese vacío sin sentido, y la verdad que no me da ni pena decirlo, pero no sigo a los poetas neobarrocos. Si me interesa un poeta neobarroco actual, sería Néstor Perlonguer, que sería más o menos el único que supo asimilar bien a Lezama vía Góngora o Góngora vía Lezama, ¿sí? Pero el resto, la verdad que esos jueguitos verbales no me dicen nada, porque lo que pasa en el Perú es que muchos, lo he oído con frecuencia, ¿no? Este poeta es interesante, ¿sabes? Que es muy complejo, pero le digo, ¿has entendido el poema? No, es que no lo entiendo, ¿no? Aún Vallejo, siendo un poeta súper complejo, tiene algo prístino y mucho de humanidad. Aún en Trilce, recuerda los poemas al padre, a la madre, al hermano, ¿no? A Santiago Chuco, ¿no? Yo creo que esos jueguitos verbales en realidad pueden ser poemas impresionistas, pero en realidad no llegan a calar en lo hondo que debería
ser la buena poesía la relación con la naturaleza y lo humano, ¿sí? ¿Qué opinión te merece Lezama Lima? Bueno, no soy un gran lector de Lezama Lima, también vivo feliz en leer a Lezama. Lo he leído, Paradiso me parece una joya, una maravilla, ¿no? Tiene grandes poemas, es un poeta fundamental, ¿no? Pero como te digo, tú me puedes mencionar a grandes poetas, ¿no? Entonces, pero no tiene que ser un gusto universal, que todos coincidamos. En eso consiste la imitación diferencial de lo que es leer poesía, que es lo más difícil, ¿no? Como es un género poco leído, entonces lo más difícil es poder decir la verdad, ¿no? Hay muchos lezamianos que siguen a Lezama, pero en realidad lo han copiado mal.